Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Eres de esas personas que recitan el Padre Nuestro sin darse cuenta de su verdadero poder? Tal vez lo has dicho cientos de veces, o incluso miles. Quizás creciste escuchándolo en la iglesia, repitiéndolo antes de dormir o antes de las comidas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué esta oración? ¿Por qué Jesús nos dio estas palabras exactas? ¿Era simplemente una oración para el uso diario, o era algo mucho más profundo? Y si te dijera que dentro de estas pocas frases, Jesús reveló un plan de batalla, una conexión divina y la clave definitiva para desbloquear el poder de Dios en tu vida. Y si te dijera que esta oración es un arma, una declaración, una alineación directa con el mismo cielo. El Padre Nuestro no es solo un ritual, es una estrategia, no es solo una recitación, es una revelación. Jesús no dijo simplemente, aquí tienes una oración que puedes decir antes de las comidas. No, dijo, así es como deben orar. Esto es una guerra espiritual. Este es el plano para cómo acercarse a Dios. Y una vez que entiendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En este video, vamos a explicar el Padre Nuestro como nunca antes. Vas a ver por qué Jesús enseñó esta oración y lo que la mayoría de las personas pasan por alto, el poder oculto detrás de cada frase, cómo entender esta oración puede transformar tu relación con Dios. Al terminar este video, nunca más recitarás esta oración de la misma manera. La orarás con poder. Si eres de aquellos que no parecen entender la profundidad de esta oración, no te preocupes. Estamos a punto de desglosarla para ti de una manera que te hará ver cada palabra, cada frase y cada significado con ojos nuevos. A partir de hoy, tus oraciones nunca serán las mismas. Y al final, oraremos juntos utilizando el Padre Nuestro de la manera que Jesús intentó, comprendiendo completamente su significado, activando plenamente su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que te acercas a Dios para siempre. Y si conoces a alguien que ora sin sentirse conectado a Dios, envíales este video. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Ayuda a compartir el mensaje de Dios con más personas. Comenta abajo cuál parte del Padre Nuestro te habla más. Y lo más importante, comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Nunca sabes cómo este mensaje podría cambiar su vida de oración. Hemos creado videos explicativos en profundidad sobre cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe y caminar con Dios. Cada video de historias bíblicas profundas está diseñado para desglosar las escrituras de una manera simple, clara y profundamente impactante. Esperamos y oramos que este video y cada mensaje que compartimos despierten algo en tu espíritu, una fe tan fuerte que nada pueda sacudirla. También hemos convertido algunas de nuestras enseñanzas más poderosas en libros electrónicos para que puedas estudiar a tu propio ritmo y profundizar aún más tu comprensión. Consulta la descripción para obtener el tuyo. Con ese dicho, comencemos. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera, Padre. Después de desglosar lo que realmente es esta oración, un plan de batalla, una estrategia, una conexión al poder divino, la lección más importante que podemos sacar de ella es a quién le estamos rezando. Jesús podría haber dicho nuestro Señor o nuestro Rey. Podría haber comenzado con, oh, Creador Todopoderoso del Universo, pero, en cambio, eligió deliberadamente decir nuestro Padre. Eso no fue un accidente. Fue intencional. Muchas personas tienen problemas para relacionarse con Dios porque lo ven como distante, intocable e imposible de agradar. Tal vez así te sientes a veces. Crees en Él, pero realmente lo conoces. Cuando oras, sientes que estás tratando de captar la atención de un gobernante todopoderoso que podría estar demasiado ocupado para escucharte. O le hablas como un niño le habla a su padre amoroso. Piensa en ello. Si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo viene corriendo hacia ti? No porque necesiten algo, sino porque simplemente quieren estar cerca de ti. Se acurrucan en tu regazo, te abrazan, solo quieren estar contigo, los rechazas, les dices que estás demasiado ocupado.
o tu corazón se hincha porque eso es exactamente lo que deseas para tu hijo, que esté cerca de ti. Eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús dijo nuestro Padre. Para muchas personas, esta palabra Padre es difícil. Tal vez tu padre terrenal estuvo ausente, fue abusivo o imposible de complacer. Tal vez no estuvo allí en absoluto. Y cuando escuchas la palabra Padre, no trae consuelo, trae dolor. Pero aquí está la verdad. Dios no es así, no es un humano imperfecto y defectuoso. Él es el Padre perfecto. No es como tu padre terrenal. Es todo lo que tu padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado. Esa es la mayor decepción. Si Satanás puede convencerte de que Dios es difícil de alcanzar, entonces puede evitar que experimentes el poder de esta oración. Pero Jesús rompió esa mentira con dos simples palabras, nuestro Padre. Y luego agrega algo aún más profundo en el cielo. Cuando decimos nuestro Padre en el cielo, estamos declarando dos cosas a la vez. Somos sus hijos. Esta es una relación, no solo una práctica religiosa. El cielo es nuestro hogar. No estamos hablando solo con alguna fuerza cósmica distante. Estamos conectados con el Rey del cielo, y ese es nuestro lugar. Esto es lo que hace que la oración sea diferente de simplemente desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti. Y esta es exactamente la razón por la que Jesús nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones de esta manera. Nos estaba invitando a una forma diferente de pensar. Cuando te acerques a Dios, no lo hagas como un mendigo. Hazlo como un hijo, hazlo como una hija, porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, cambia la forma en que oras. Mira a Jesús, llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, lo vivió. En Juan 11:41 de la mañana menos 42, antes de resucitar a Lázaro de los muertos, Jesús comenzó su oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Eso es confianza, esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendas esto, tus oraciones nunca serán las mismas. No orarás como alguien que espera que Dios esté escuchando. Orarás como alguien que sabe que Él está. No mendigarás por la atención de Dios. Descansarás en el hecho de que ya la tienes. Aquí es donde comienza el poder. Así que la próxima vez que digas, nuestro Padre en el cielo, no solo digas las palabras. Siéntelas, signifícalas, comprende lo que realmente declaran. Eres su hijo, el cielo es tu hogar. Y cuando oras, tu Padre está escuchando. Si llamar a Dios nuestro Padre cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra santificado no es algo que usemos en la conversación diaria. Significa santo, sagrado, apartado. Pero Jesús no solo nos estaba enseñando a decir que el nombre de Dios es santo, nos estaba enseñando a vivir como tal. A lo largo de la Biblia, los nombres son más que etiquetas. Representan identidad, autoridad y reputación. Es por eso que el nombre de Dios es tan importante. Es su esencia misma. En Éxodo 3, cuando Moisés pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios responde, yo soy el que soy. En ese momento, Dios no solo le estaba dando a Moisés un nombre por el cual llamarlo, estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el Dios cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Esto no se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto. Se trata de cómo vivimos. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos haciendo una declaración. El nombre de Dios es santo, por lo que debemos tratarlo como tal. El nombre de Dios es sagrado, por lo que nuestras vidas deben reflejar esa sacralidad. Aquí es donde se pone real. Si dices, santificado sea tu nombre, pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad, realmente lo dices en serio. Si lo llamas Señor, pero ignoras sus mandamientos, estás realmente honrando su nombre. Si tus palabras están llenas de alabanzas el domingo,
pero tus acciones lo niegan el lunes, realmente estás santificando su nombre. Jesús no solo nos estaba enseñando una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en el que vivimos hoy. El nombre de Dios se usa en vano todos los días. En películas, música y en el habla diaria, la gente usa el nombre del Todopoderoso como si no fuera nada. Pero en las Escrituras, el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían una reverencia tan profunda por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban. Cuando los escribas escribían el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y tomaban una nueva pluma solo para escribirlo porque era así de sagrado. Pero hoy en día, la gente lo dice sin pensar. Algunos incluso lo ridiculizan, y aquí está la pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Realmente vivimos de una manera que muestra al mundo que el nombre de Dios está apartado, o nos mezclamos tratándolo casualmente? El nombre de Jesús es poderoso. En Filipenses 2 en 9-11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es ordinario, es santificado. Cuando Jesús expulsó demonios, lo hizo en su nombre. Cuando los discípulos sanaron a los enfermos, lo hicieron en su nombre. Cuando oramos, oramos en su nombre. Así que cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos haciendo un compromiso de honrar su nombre en la forma en que hablamos, un compromiso de representar su nombre en la forma en que vivimos, un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La gente no solo ignora a Dios, lo oponen. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. El enemigo sabe que si puede eliminar el nombre de Dios, puede eliminar el temor de Dios. Pero estamos llamados a ser diferentes. Así que cuando ores, no solo digas las palabras. Pregúntate, ¿mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es realmente? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir, santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar, santificado sea tu nombre, es un compromiso para honrar el nombre de Dios, entonces lo que dice Jesús a continuación es aún más radical. Venga tu reino. A primera vista, esto suena como una frase simple, un sentimiento religioso agradable. Pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de batalla. Cuando Jesús nos dijo que oráramos, venga tu reino, nos estaba enseñando a clamar por un cambio completo de poder, una toma espiritual, porque la realidad es que hay dos reinos en guerra ahora mismo, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo? El reino de este mundo es fácil de ver. Está a nuestro alrededor, un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la autogloria, un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz sin importar el costo, un reino donde la verdad es lo que la gente quiera que sea, donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios, los humildes son exaltados, y los orgullosos son humillados. En el reino de Dios, el poder no se trata de dominación. Se trata de servicio. En el reino de Dios, el rey murió por su pueblo en lugar de exigir que murieran por él. Este es el reino que Jesús nos dijo que oráramos para que viniera. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de Dios no es solo una realidad futura, es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora mismo. Cuando Jesús vino, no solo predicó sobre el cielo, predicó sobre el reino. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 de la mañana. Expulsó demonios, sanó a los enfermos y perdonó pecados, no solo para realizar milagros, sino para mostrar cómo se ve el reino de Dios en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo. Pero aquí está el problema, la mayoría de la gente no realmente quiere que venga el reino de Dios. Quieren que venga su reino. Quieren que se cumpla su voluntad, sus planes, sus deseos.
Quieren un reino cómodo, un reino donde Dios bendiga su vida. Pero no cambie su corazón. Quieren un reino donde Jesús esté presente, pero ellos siguen sentados en el trono. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a orar, venga tu reino. Esto significa rendición. Esto significa alineación con la voluntad de Dios, no la nuestra. Esto significa decir, Dios, toma el control. Establece tu dominio en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. El momento en que empiezas a orar esta oración con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de la oscuridad. Estás pidiendo que el dominio de Dios invada el territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derrocará todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo hoy. Es prueba de que la gente está eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, son todas evidencias de un mundo que ha rechazado el dominio de Dios. Pero Jesús no nos dijo que nos sentáramos y esperáramos el cielo. Nos dijo que oráramos para que el reino viniera. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar, venga tu reino, no se trata solo de palabras. Se trata de acción. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir en justicia incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores, no solo digas las palabras. Pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invita al reino de Dios, o simplemente estoy construyendo el mío propio? Porque cuando realmente entiendes lo que significa decir, venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Rendición. Ahí es donde la mayoría de la gente lucha cuando se trata de oración. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero es otra cosa decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una de las partes más poderosas, pero desafiantes del Padre Nuestro porque en ese momento, no solo estamos diciendo palabras. Estamos eligiendo confiar en el plan de Dios sobre el nuestro. Estamos reconociendo que sus caminos son más altos, incluso cuando no entendemos. Piénsalo, ¿alguna vez has orado por algo con tanta desesperación, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto, solo para que Dios dijera no? Tal vez rogaste a Dios que salvara una relación, pero aún así terminó. Tal vez oraste por un trabajo, y alguien más lo consiguió. Tal vez pediste sanidad, pero el sufrimiento permaneció. Es en esos momentos cuando esta parte del Padre Nuestro se vuelve real. Porque la rendición no se trata solo de decir las palabras. Se trata de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente de lo que queríamos. Jesús mismo nos modeló esto en el momento más intenso de su vida. En el jardín de Gethsemane, el peso de la cruz lo presionaba. Sabía lo que venía, la traición, el dolor, la humillación, la separación del Padre. Y oró, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42 de la noche. Esa oración no fue fácil, no fue sin emoción, fue una batalla, pero en ese momento, Jesús nos mostró cómo se ve la verdadera rendición. Confió completamente en el Padre, incluso cuando lo llevó a la cruz. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos orando para que se haga la voluntad de Dios, o solo esperamos que haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil porque la rendición es difícil. Significa dejar de lado el control. Significa decir, Dios, incluso si esto no va como quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es mayor de lo que podemos ver ahora. Mira las historias en las Escrituras. José fue vendido como esclavo, falsamente acusado e encarcelado. Podría haber renunciado pensando que Dios lo había abandonado, pero no lo hizo. Confiaba en que la voluntad de Dios se estaba desarrollando incluso a través del sufrimiento, y al final, se convirtió en segundo al mando en Egipto, salvando innumerables vidas. O piensa en Pablo, tenía sueños de difundir el Evangelio libremente, pero, en cambio, se encontró golpeado, naufragado y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas,
escribió cartas que darían forma a toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había rendido sus planes para el propósito mayor de Dios. Y ahora llevemos esto al presente. ¿Con qué frecuencia luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, forzamos situaciones o nos frustramos cuando la vida no va como queremos. Pero cuando realmente oramos, hágase tu voluntad, estamos entregando a Dios la pluma y diciendo, escribe la historia como mejor veas. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí está el desafío. La próxima vez que ores, no solo digas estas palabras, signifícalas. Pregúntate, ¿realmente confío en Dios lo suficiente como para rendir mis planes por los suyos? Porque si realmente deseamos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, tiene que comenzar con nosotros. Hay una razón por la que Jesús no dijo, danos este mes nuestro pan mensual, o danos este año nuestro pan anual. Dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida. Se trata de dependencia, se trata de confianza, se trata de liberarse de la ilusión de que podemos sostenernos sin Dios. Aquí es donde tantas personas luchan, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupándote por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a proveer para tu familia, la ansiedad que se arrastra cuando no sabes qué sigue? Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque Jesús nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos y a empezar a confiar en el que siempre ha provisto. Mira a los israelitas en el desierto. Dios les dio maná del cielo cada día, pero había una condición. Solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si intentaban almacenar más, se pudriría. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando una dependencia diaria. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos. Venía de Él, y esa es la misma lección que Jesús nos está enseñando a través de esta oración. Pero seamos realistas, esto es difícil. Todo en nosotros quiere seguridad. Queremos saber que estamos preparados para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que luchar. Y, sin embargo, Jesús nos dice que pidamos pan diario, no porque Dios no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué pasa con la fortaleza emocional? ¿Con qué frecuencia intentamos almacenar suficiente paz para llevarnos a través de la semana solo para encontrarnos agotados el miércoles? Jesús nos está diciendo, ven a mí cada día, pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fortaleza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas un día a la vez. Mira cómo vivió Jesús. No llevaba un alijo de oro. No se preocupaba por dónde vendría su próxima comida. Confiaba completamente en el Padre, estableciendo un ejemplo para nosotros. Y la verdad es que cuando comenzamos a vivir de esta manera, confiando en Dios diariamente en lugar de acumular recursos para tener seguridad, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer, porque la ansiedad desaparece cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura de hoy, la presión por lograr, la obsesión con la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador, pero Jesús está diciendo, déjalo ir, pide lo que necesitas hoy, confía en mí para manejar el mañana. Así que aquí está el desafío. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios te proveería diariamente? Si dejaras de vivir con miedo al futuro y comenzaras a confiar en Él en el presente, si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó para Elías a través de los cuervos, que multiplicó panes y peces, fuera el mismo Dios que te cuida ahora mismo. Porque lo es. Así que la próxima vez que ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras. Siéntelas. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo, de tu propia habilidad para hacer que las cosas sucedan, porque la verdadera paz no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que tu Padre en el cielo nunca deja de darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso, entonces las preocupaciones de hoy no tienen ninguna oportunidad. Si pedir pan diario nos enseña a depender de Dios,
pedir perdón nos enseña algo igual de transformador, cómo liberarnos. Liberarnos de la culpa, de la amargura, de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace que esta oración sea tan radical. Jesús no solo nos dice que pidamos perdón, nos dice que perdonemos a otros de la misma manera en que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente lucha porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Pero Jesús une estos dos de una manera que no podemos ignorar. Piénsalo, ¿alguna vez te has sentido distante de Dios, pero no podías averiguar por qué? Tal vez estabas orando, leyendo tu Biblia, incluso yendo a la iglesia, pero algo se sentía mal. Jesús nos da la respuesta justo aquí. La falta de perdón nos bloquea de experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. Endurece nuestros corazones, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús dejó esto claro en Mateo 6:14 de la mañana -15 cuando dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es una realidad aterradora. Significa que si nos aferramos al resentimiento, nos estamos cortando del perdón que desesperadamente necesitamos. Mira la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre debía una deuda impagable a un rey, y el rey, en su misericordia, la perdonó toda. Pero ¿qué hizo el hombre? Inmediatamente, dio la vuelta y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, arrojó al hombre a la prisión diciendo, ¿no debías tú también tienes misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esto es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. Hemos sido perdonados de una deuda inconmensurable. Cada pecado, cada falla, cada momento de rebelión contra Dios, y, sin embargo, tan a menudo nos aferramos a ofensas triviales. Decimos, pero me hirieron, pero no lo merecen, pero ni siquiera han pedido disculpas. Pero merecíamos nosotros el perdón. Nos acercamos a Dios perfectamente limpio, pidiendo disculpas por cada pecado antes de que Él eligiera enviar a Jesús. Romanos 5:8 nos dice que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque la gente lo merezca, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y seamos claros, esto no significa pretender que lo que hicieron está bien, no significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida, no significa ignorar el dolor, significa liberarlos, entregarlos a Dios, diciendo, me niego a dejar que esta amargura eche raíces en mí. Me niego a dejar que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí está la parte hermosa. El perdón no solo los libera a ellos, te libera a ti. Los estudios incluso muestran que aferrarse a la amargura aumenta el estrés, daña tu sistema inmunológico y lleva a la depresión. Mientras tanto, aquellos que perdonan experimentan mayor paz, mejor salud e incluso una expectativa de vida más larga. Pero Jesús lo sabía mucho antes de que la ciencia lo hiciera. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora hablemos del otro lado. Si somos honestos, a veces somos nosotros los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino de otros. Hemos lastimado a personas, dicha cosa que no debimos, cometido errores. Y así como queremos la misericordia de Dios, necesitamos ser lo suficientemente humildes como para buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí está la pregunta. ¿A quién necesitas perdonar? Tal vez sea alguien de hace años, un padre, un amigo, un cónyuge. Tal vez seas tú mismo, o tal vez necesites pedir perdón a alguien más. Porque Jesús lo deja claro. No podemos separar recibir el perdón de Dios de darlo. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que cuando ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras. Signifícalas, deja que te cambien, y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. El perdón no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente liberes ese peso, te darás cuenta de que no solo los estaba manteniendo cautivos. También te estaba manteniendo a ti,
y Dios nunca quiso que vivieras de esa manera. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado, esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas por venir. Jesús nos dice que oremos, no nos dejes caer en tentación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios nos llevaría a la tentación en primer lugar? Algunas personas luchan con esta línea porque suena como si estuviéramos pidiendo a Dios que no haga algo que de otro modo podría hacer, pero eso no es lo que Jesús quiso decir. La Biblia es clara. Santiago 1:13 de la mañana nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad, y nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alerta. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Cada persona la enfrenta. Incluso el mismo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás en Mateo 4. Pero mientras que la tentación en sí misma no es un pecado, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús nos está mostrando cómo orar por protección antes de siquiera entrar en la batalla. Piénsalo, ¿con qué frecuencia la gente cae en pecado, en adicción, en malas decisiones porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación, solo esperaban ser lo suficientemente fuertes en el momento. Pero Jesús nos está enseñando que no esperamos hasta que llegue la tentación para comenzar a luchar. Le pedimos a Dios que nos guíe de una manera que nos ayude a evitarla por completo. Y aquí es donde entra la guerra espiritual, porque la tentación no se trata solo de debilidad humana. Es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde el tiempo tentándonos con cosas que no nos importan. Nos tienta con las cosas mismas con las que más luchamos. Por eso Jesús nos dice que oremos esto diariamente, porque lo reconozcas o no, hay una batalla por tu mente, tu pureza, tu enfoque, tu integridad. Y sin protección espiritual, estás caminando directamente en territorio enemigo desarmado. Mira a Pedro. Antes de que Jesús fuera arrestado, advirtió a Pedro: Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Lucas 10:31 de la noche menos 32. Jesús no le dijo a Pedro que solo fuera fuerte, lo cubrió en oración. Pero, ¿qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza, ignoró la advertencia de Jesús. Y cuando vino la tentación, negó a Jesús 3 veces. Pero contrasta eso con José en Génesis 39. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, no se quedó allí debatiendo. No intentó resistir en su propia fuerza, corrió, se alejó de la tentación de inmediato. Esta es la diferencia entre aquellos que caen y aquellos que se mantienen firmes. Los que se mantienen firmes no solo oran después de caer, oran antes de siquiera estar en peligro. Se mantienen por delante del ataque. Le piden a Dios no solo la fuerza para resistir, sino la sabiduría para evitar. Y aquí hay algo poderoso. Primera de Corintios 10:13 de la mañana dice: Dios es fiel. No dejará que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Pero cuando seáis tentados, también proveerá una salida. Eso significa que siempre hay una escapatoria. No importa lo que enfrentes, Dios siempre proporciona una salida, pero debemos tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte del Padre Nuestro? Primero, debemos mantenernos alerta. Primera de Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre está buscando una oportunidad, por lo que no podemos permitirnos vivir descuidadamente. Segundo, debemos proteger nuestras influencias. La tentación a menudo viene a través de lo que permitimos en nuestras mentes, a través del entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando con la lujuria, pero ves contenido impuro, estás alimentando la misma cosa contra la que estás orando. Si estás orando por paciencia, pero te rodeas de personas tóxicas, estás haciendo más difícil resistir la ira. Y tercero, debemos correr hacia Dios, no solo alejarnos del pecado. Demasiadas personas intentan resistir la tentación en su propia fuerza, pero la clave no es solo resistir. Es reemplazar. Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Observa el orden. Primero, sométete a Dios, luego resiste. No solo luchas contra el pecado, te llenas de algo más fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿solo estás reaccionando a la tentación, o estás orando contra ella antes de que llegue? ¿Estás manteniéndote espiritualmente alerta, o estás caminando en las trampas del enemigo sin armadura? Jesús nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real. La batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las armas que necesitamos para ganar. La pregunta es, ¿las usaremos? Si Jesús nos dice que oremos contra la tentación, entonces esta siguiente parte del Padre Nuestro lo lleva aún más allá. Más líbranos del mal, no solo evitando el pecado, sino invocando el poder de Dios para rescatarnos de él. Esto no es solo una oración por protección, es una declaración de guerra, porque el mal no es una idea, no es solo un concepto, el mal es real, y lo reconozcamos o no, estamos en una batalla cada día. Piénsalo, ¿por qué Jesús incluiría esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por liberación si no hubiera fuerzas reales tratando de alejarnos de Dios? Efesios 6:12 de la mañana lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, es lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestras luchas no son solo problemas físicos. Tienen raíces espirituales, y, sin embargo, ¿con qué frecuencia tratamos de luchar estas batallas por nuestra cuenta? Tratamos de superar la adicción con fuerza de voluntad. Tratamos de arreglar relaciones rotas con lógica. Tratamos de salir de la depresión o la ansiedad solo pensando positivamente. Pero Jesús sabía mejor, por eso nos dijo que oremos esto diariamente, porque la liberación no es algo que logremos con nuestra propia fuerza. Es algo que Dios hace cuando lo invocamos. Mira a Pedro en Lucas 10:31 de la noche menos 32. Jesús le advirtió, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Observa lo que dijo Jesús. No dijo, Pedro, solo intenta más fuerte. No dijo, Pedro, resuélvelo tú mismo. Dijo, he orado por ti, porque la única manera en que Pedro podría resistir el ataque del enemigo era a través del poder de Dios. Y, sin embargo, Pedro todavía intentó confiar en sí mismo. Le dijo a Jesús, Señor, estoy listo para ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero horas después, negó a Jesús 3 veces. Esto es lo que sucede cuando luchamos batallas espirituales con fuerza humana. Fallamos, pero ahora contrasta eso con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Cuando,